Buenos días. El presente video del curso de evaluación anestésica, dado por mí, por el médico veterinario Luis Fernando Chuquicamindi, les va a compartir el caso clínico de Doki. Doki es un paciente PUG de 2 años de edad con un peso de 12.4 kilogramos. Los antecedentes, aunque breve, era que el paciente había sido operado ya hace un año por cálculos vesicales. En esta oportunidad lo trajo otro tutor, porque el verdadero tutor se encontraba de viaje, así que no teníamos más información, solamente ese pequeño antecedente. Las constantes fisiológicas que le pudimos tomar al paciente, como se pueden apreciar ahí, el único detalle que no pudimos tomar es la presión, porque el paciente estaba muy nervioso durante la consulta. Por el lado del examen físico encontramos un paciente decaído, con dolor abdominal, inapetente, micción corta y con esfuerzo de músculos abdominales, pero no había presencia de sangre o restos de sangre en la orina o sea, muy hematúrico. Siendo así, con estos exámenes, con este historial, solicitamos exámenes al paciente, desde un hemoliocograma, un perfil bioquímico de electrolitos, una ecografía abdominal, un estudio de ecocardiograma y estudio de electrocardiograma, sospechando ya que este paciente ingresaría a cirugía y finalmente un análisis intraquirúrgico, que sería el ideal, pero también se realizó antes del procedimiento. Con esto, nuestros diagnósticos diferenciales serían una obstrucción uretral, unos cálculos vesicales porque ya venía con este historial clínico, una estenosis uretral, una insuficiencia renal aguda en tránsito, una insuficiencia renal crónica por el mismo obstrucción uretral o vesical que pueda tener, y finalmente una prostatitis porque no puede ser también oído. Continuando con el examen, teníamos ya los primeros resultados de Doki. Habíamos realizado un hemoliograma, con los cuales es muy visible que el paciente Doki presentaba unos valores de hemoglobina, hematocrítico en todo el glóbulo rojo muy bajo, una serie roja muy disminuida. Es curioso porque el tutor nunca informó que tuviese presencia de restos de sangre, ya sea vía rectal, vía urinaria, o en caso de vómito, el tutor no mostró mayor eh, información para por ahí buscar de dónde el paciente estaba perdiendo sangre. También encontramos lo que es presencia de reticulocitos, lo que nos da indicio de que sí está aumentando la producción de glóbulos rojos, pero aún así tenemos un paciente con glóbulos rojos disminuidos. Por el lado celeste, podríamos encontrar que el paciente contaba con una neutrofilia muy marcada, que es, basándonos en el examen físico, estaríamos sospechando que proviene de vías aéreas urinarias. Entonces, en un paciente con conteo de glóbulos rojos y presencia de reticulocitos, podríamos estar en un paciente que sí es una anemia, pero es una anemia regenerativa, pero cuales sí vamos a ir en posteriores diapositivas a ver cómo resolvemos el ello. Y reposeso infeccioso de neutrofilia, tenemos hablar de un paciente que sí estaría iniciando y manteniendo un proceso tanto de infección como de inflamación. Continuando con el hemoliograma, podemos tener aquí tanto linfocitosis como monocitosis, del cual en la diapositiva anterior acompañado de la neutrofilia ya tendríamos un paciente que sí está cursando con un proceso tanto inflamatorio como infeccioso. Por el lado de las plaquetas tenemos ya un paciente con 150 unidades, de los cuales se encuentran muy por el límite inferior, ya teniendo una tendencia a lo que sería una trombocitopenia. Y si podemos apreciar el MPV, que es el volumen promedio de las plaquetas, ya se está mostrando también un poco elevado, lo que está indicando que el organismo está comenzando a generar plaquetas de tamaño grande o plaquetas agregadas, pero en menor cantidad porque se tienden a unir unas con otras y al momento del conteo de plaquetas podemos disminuir el conteo plaquetario general. Continuando con los estudios, tenemos el perfil bioquímico. En buena hora los valores del paciente no estaban totalmente alterados. Se esperaba encontrar valores de creatinina o glicoselectritis elevados al sospecharse, antes de obtener la ecografía a la mano, de una azotemia postrenal por obstrucción de lo que serían las vías urinarias. Pero al menos a nivel hematológico todavía no presentaba esto acá. Lo que sí tenía es hipoalbuminemia, muy concurrente en pacientes que están inapetentes, que no consumen de origen proteico, lo que genera que la albúmina pueda disminuir considerablemente y esto puede haber alterado tanto la presión osmótica como en algún futuro, si el paciente ingresa a cirugía, el transporte de fármacos para poder metabolizarse adecuadamente. Y finalmente los valores también de enzimas hepáticas no encontrábamos valores alterados, podríamos encontrarlo todos dentro del parámetro adecuado, tanto de la LT como la LP como la GGT, sin mayores alteraciones. Continuando el día, se pudo realizar aquí la ecografía abdominal. Pero vamos a tomar en énfasis los estudios enfocados en lo que el diagnóstico estaba sospechando. En el lado de la vejiga, con el historial clínico que venía de aquí ya que había sido operado, podemos apreciar que tenía gran presencia de sedimento activo en suspensión y microcoágulos a nivel de la uretra peniana. A nivel del riñón, en buena hora nos encontró mayores cambios, teníamos topografía adecuada, con la médula conservada y una diferenciación corticomedular conservada en ambos riñones. Lo cual nos indica que, y sumándose con los estudios hematológicos como urea, creatinina 1, tendríamos un paciente proviene de una osteopenia postrenal por obstrucción de vías urinarias totalmente y muy buena hora, probablemente por la llegada temprana del tutor a la consulta. Continuando con el estudio, ya tenemos lo que es el análisis del paciente. Por el lado físico, lo más característico que podemos encontrar es que ya nuestra densidad urinaria está por encima o está muy cerca del límite superior, lo cual nos da un indicio de que muy poco a poco, por más que los exámenes sanguíneos no hayan salido, ya tendríamos una pequeña alteración en el proceso de filtración glomerular, lo cual ya se va viendo en esa densidad urinaria porque hay más cantidad de solutos en la orina. Por el lado químico ya encontramos ya algo más notorio, tenemos pacientes con una leucocitosis y proteinuria. Normalmente, perdón, los pacientes con leucocitosis tendríamos pacientes que ya están dejando células en la orina, lo cual estaríamos escuchando a un paciente ya con una cistitis, lo cual se confirma mediante el estudio también de la ecografía que tendríamos sedimentos urinarios en toda la vejiga. Por el lado de la proteína, también tendríamos un paciente que se sospecha que sería una o proteínas postrenales
por inflamaciones del tracto urinario, normalmente porque también apreciamos en la ecografía que la uretra presentaba tanto coágulos, probablemente como unidades de sedimento urinario que estuviesen obstruyendo toda esta área y por eso la presencia de proteínas en la orina. Por el lado microscópico presentábamos también lo que son leucocitos, como lo íbamos mencionando. Ya esto nos indica y nos confirma la presencia a nivel de microscopio, que hay presencia de leucocitos en gran cantidad, lo cual pues sí, es un paciente con una cistitis producto del sedimento urinario. La presencia de eritrocitos que está marcando de 1 a 3 campos no es tan indicativo porque el paciente macroscópicamente no mostraba sangre visible en la orina, pero ya nos hace indicar que probablemente con el paso del tiempo, si no se tomaba acción frente a Loki, la cantidad de eritrocitos que se había podido encontrar en sangre y macroscópicamente una orina ya rojiza podría haberse desencadenado en el paciente y aún así perder mucho más sangre de lo cual ya iba perdiendo, pero hoy ya estaba con una anemia agravada antes de saber todo esto. Las células epiteliales junto con bacterias también se pueden presentar en el paciente. Teníamos de regular cantidad junto con las bacterias, aunque no se llegó a hacer un estudio de cultivo de bacterias en el paciente, pero ya teníamos un positivo más 1. Por el lado de los cilindros, teníamos un paciente ya que contaba con de 0 a 1 punto campo, presencia de cilindros granulosos, aunque el examen bioquímico mostraba que los valores de urea, creatinina estábamos mal y morfológicamente la ecografía mostraba que todavía había una buena diferenciación a nivel estructural del riñón, que ya haya presencia de cilindros granulosos, tendríamos un inicio de una nefropatía subyacente que podría estar recién encaminándose, de los cuales tendríamos que ir evaluando o ya se evalúa al momento de dar un tratamiento con el paso de las semanas y un posible control de ecografía como análisis. Lo que son esos exámenes, tanto imágenes como laboratoriales y el examen clínico y físico, nos da el diagnóstico del paciente nuevamente presente cistitis por sedimento y cálculos urinarios, y a su vez acompañado de uropatía obstructiva por los mismos sedimentos urinarios. Para lo cual se ingresó intraquirúrgicamente realizando una ablación escrotal, una uretrostomía y una cistotomía. En este caso la uretrostomía fue in situ, porque teníamos ya bajo ojo clínico de médico cirujano una uretra muy lastimada, de los cuales no iba a poder regenerarse o iba nuevamente obstruir, por lo cual la ablación escrotal también fue necesaria junto con la castración. En este caso la unidad de sangre fue también necesaria porque tanto el cirujano como el tutor, más que todo el cirujano, veía que este procedimiento no debía esperar porque iba a seguir lastimando mucho más el uretra y podía generar una necrosis a nivel de tanto de la vía urinaria baja como la uretra, de la cual se ingresó con una unidad de sangre, lo cual también es importante porque en exámenes anteriores como se veía la hemoglobina y el conteo de glóbulos rojos y sobre todo el procedimiento de la uretrostomía es muy cruenta, muy sangrienta, lo cual necesitamos como tal ingresar con 2 unidades de sangre. Y se dio una evaluación preanestésica con todos los sistemas como saturación, presión, temperatura, electrocardiograma y capnografía. Finalmente tenemos aquí a Doki. Este es un video que pude grabar post cirugía unos cuantos minutos después, unos 15-20 minutos. Los bloqueos, tanto como los fármacos que tienen una metabolización muy rápida, ayudaron a su recuperación. Y con esto estábamos a la espera tanto del estudio del nuevo urianálisis que se realizó post cirugía para ver si había algo adicional, ya que fue una toma mediante cistotomía cerrada, de lo cual nos ayudaría a identificar la presencia de una bacteria en caso hubiese sido una toma errada al momento del primer urianálisis. Al menos hasta el momento de la grabación no pude obtener los resultados nuevos del urianálisis de Doki, pero tengo por fuente propia del médico que no hubo mayor alteración en ello y ahora se encuentra en recuperación. Muchísimas gracias.